Historia del phishing. La primera vez que se oyó hablar del phishing fue en el año 1987 en una conferencia donde Harry Felix y Chris Hawk hicieron referencia al término a causa de un documento titulado Sistema de Seguridad. La perspectiva de un hacker. Aquí se pretendía discutir un método sobre el cual una persona pudiera imitar un organismo o entidad de confianza. Pero el primer uso del término como tal, se produjo en la compañía AOL2. Esta empresa es proveedora de servicios de Internet que tiene su sede en New York. Su popularidad fue en aumento y millones de personas se conectaron a esta red. Por este motivo fue el punto de ataque de los phishers, que en primer lugar comercializaban software pirata, constituyendo así, la comunidad Warred 3. Esta fue la que comenzó con los ataques de phishing. Antes del año 1995 era muy sencilla la apertura de una de estas cuentas utilizando números de tarjetas falsas o regeneradas. Creaban un algoritmo donde se creaban números de cuenta totalmente falsos y aleatorios. Esto trajo como consecuencia una gran pérdida económica para AOL. La empresa, al percatarse de esta situación, se tomaron medidas drásticas. Además, creó AOL para la lucha contra estas estafas. Origen de la palabra phishing. El origen de la palabra phishing proviene del término pesca, que significa pescar. Se identifica con esta palabra porque la intención de esta estafa es pescar a usuarios de Internet para que información relevante. Es decir, intentan que cojan el anzuelo y ofrecen estos datos. Pero también hay razones por las cuales se utiliza el vocablo PH para referirnos al término y no la F. Esto es debido a que los primeros hackers eran conocidos como freaks. Proviene de la palabra freaking, que es el estudio, comprensión y aprendizaje de las nuevas tecnologías. Tanto el término hacker como freaker siempre han estado relacionados y están específicamente vinculados, y por tanto el uso de la PH es para identificar estos ataques con estas comunidades. ¿Qué es el phishing? Se puede definir al phishing como el proceso por el cual una persona es contactada por email o por teléfono por alguien que simula ser una institución legítima para obtener datos privados, cuentos como datos bancarios, contraseñas, datos personales, etc. Luego esta información obtenida de forma fraudulenta es utilizada para acceder a las cuentas personales de las víctimas y pérdidas económicas o suplantación de identidad. Actualmente la forma de phishing más utilizada es el envío masivo de correo electrónico con la finalidad de engañar a la víctima y que proporcione sus datos personales al phisher. Aunque esta no es la única forma de phishing. En los últimos años esta actividad ha ido mejorando y cada vez es más difícil detectar un correo falso. Además, las técnicas han ido mejorando con atención y cada día hay más y mejores. Las más mejoradas son el uso de sitios web falsos, instalación de troyanos, keyloggers, screenloggers, envío de mensajes SMS, llamadas telefónicas, etc. Además del phishing, hay más formas de estafas por Internet, como el pharming, que es un ataque al servidor DNS4 y redirecciona el tráfico legítimo a una web falsificada. El phishing es el ataque por el cual el usuario recibe un correo electrónico donde se le indica que llame a un number of phone. Al hacerlo se le pedirán datos personales. El smishing es similar al anterior, pero el método es por medio de SMS. Se pueden clasificar según el modus operandi, o sea la forma que utilicen para obtener esta información, o una clasificación según los datos que buscan obtener. Por tanto, con esta última clasificación distinguimos por ejemplo el phishing bancario o el phishing de redes sociales. Actualmente se han contando más de 10.000 formas de phishing. La definición más citada es la que proporciona el APUC 5 y ha sufrido varias ampliaciones y modificaciones según la evolución misma del phishing. Sistema de nombre de dominio. Grupo de trabajo anti-phishing. Los ataques de phishing recurren a formas de ingeniería social y subterfugios técnicos para robar los datos de identificación personal de consumidores y las credenciales de cuentas financieras. Los ardides de ingeniería social se basan en correos electrónicos engañosos que conducen a los consumidores a sitios web falsos diseñados para estafar a los destinatarios para que divulguen datos financieros tales como números de tarjetas de crédito, nombres de usuario de cuentas, contraseñas y números de la seguridad social. Apropiándose de nombres comerciales de bancos, distribuidores y compañías de tarjetas de crédito, los phishers a menudo convencen a los destinatarios para que respondan. Los subterfugios técnicos implican la instalación de crimeware en computadoras personales para robar las credenciales directamente, utilizando habitualmente troyanos que captan las pulsaciones de teclado. En los últimos años la palabra phishing ha ido cobrando relevancia e importancia debido a las grandes pérdidas económicas que ha causado.
Y también debido a que sus técnicas y su calidad ha mejorado notablemente y cada vez es más alto el número de personas que son víctimas de esta estafa. El phishing consiste en la suplantación de identidad de una empresa o entidad bancaria para que la víctima crea que la empresa legítima contacta con ella y necesita los datos personales de la misma. La víctima, al creer que es un email barra de la empresa o entidad de forma llamada legítima, proporciona esta información privada, sin darse cuenta que está siendo víctima de una estafa cometida por medios electrónicos. Este método funciona muy bien porque la persona no piensa que puede tratarse de una fraude y ofrece sin pensarlo estos datos. Estos datos luego son utilizados para causarle un perjuicio. Datos que se obtuvieron del phishing. Tal como se observa en la imagen anterior, el phishing intenta captar diferentes tipos de información, entre ellas, destacamos la información personal, dirección de correo, número de documento de identidad, datos de contacto, la información financiera, número de tarjetas de crédito, números de cuentas, información sobre el banco, y datos sobre credenciales de acceso, redes sociales, cuentas de correo. ¿Cómo se realiza? Mediante una técnica denominada Password Harvesting 7, contraseñas de los usuarios de Internet. El phishing intenta recopilar. Para conseguir su objetivo, en primer lugar, comienza a enviar correos electrónicos suplantando la imagen de una empresa u organización conocida que aporta la confianza necesaria. El correo electrónico contiene un enlace falsificado donde mediante el uso del engaño se consiguen que el usuario entre en él. Una vez en la página a la cual dirige el enlace, se solicita a la persona que introduzca sus datos personales. Lo común en estos correos electrónicos es el uso del factor miedo, por ejemplo se lee, cosecha y pesca de contraseñas. Comunica al usuario de determinado banco que vuelva a otorgar sus datos personales para que no se le caduque el servicio. Al confiar en el email, los otorga y ahí es cuando pasa a ser víctima del phishing. Es una de las técnicas más utilizadas porque las webs que falsifican son muy similares a las originales y legítimas y el phisher utiliza la imagen corporativa de la empresa en los correos electrónicos para que sean más fiables. Lo que diferencia este tipo de delito informático de los demás son 4 puntos básicos. Ingeniería social. Ya que el phishing interactúa de alguna forma con las personas y se aprovecha su debilidad para poder cometer el ataque con mayor facilidad. Automatización. Los avances de las comunicaciones y sus técnicas, son utilizados por los phishers para conseguir enviar correos de forma masiva. Comunicación electrónica. Es el medio que utiliza para cometer estos ataques, especialmente Internet. Suplantación. Como ya se vio anteriormente, para realizar un ataque a estas características es necesario que el delincuente suplante la identidad de una empresa o entidad legítima. Como se observa en la imagen se ve un circuito de phishing. Evolución del phishing. Como se observa en el gráfico, es un fenómeno que está en continua evolución que se va adaptando a la actualidad. Los primeros casos conocidos de phishing surgen como un fraude de ingeniería social en el cual suplantar la identidad de un organismo conocido y por el cual solicitan a los usuarios de Internet por medio de un email simple que proporciona sus datos, creyendo estos últimos que todo es legítimo. Pero esto se va difundiendo y poco a poco los usuarios sospechan cada vez más de este tipo de correo electrónico, y el phishing deja de ser efectivo. Por tanto, los estafadores amplían las técnicas utilizadas. Esta vez en los mismos correos electrónicos añaden un enlace que les conduce a una página web fraudulenta, que es igual a la original. En esta página web falsa recopilan los datos del usuario. El phishing se vuelve rentable. Esta técnica ha ido avanzando. Las páginas web cada vez son más parecidos a las legítimas, tienen menos errores y los enlaces tienen pocas diferencias al original. Incluso a veces aparecen ventanas emergentes en donde no se aprecia ninguna dirección web. El phishing sigue evolucionando constantemente. Ahora cambia el medio por el cual cometen la estafa. Los SMS pasan a formar parte del phishing que en este caso se conoce como smishing. Los objetivos de esta estafa han ido evolucionando. Al principio solo buscaban datos bancarios, en la actualidad buscan todo tipo de información. Por otra parte, a medida que el phishing y sus técnicas van avanzando, las medidas para combatirlo también van aumentando. Una de las últimas evoluciones del phishing, es en el envío de mensajes más personales y por ende más creíbles para el usuario. Simultáneamente van apareciendo variantes de esta estafa, por ejemplo el wishing o phishing que se dirige a personas o pequeños grupos y siguen un criterio determinado, como altos funcionarios de gobierno.
El spear phishing es otra de las variantes que consisten en que el estafador realiza un trabajo previo, donde averigua datos de personas o entidades que le aportan confianza a la futura víctima, como un compañero de trabajo por ejemplo. Este ha sido un avance muy grande porque informa a la persona que recibe el correo electrónico y observa que es de una persona de confianza, no tiene sospechas de que pueda ser víctima de una estafa. Por otra parte, el phishing también utiliza otras formas para expandir spyware, programas espías, y malware, virus, troyanos, como el phishing o el último en descubrirse Blowfish, que es una combinación de criptografía con virus informáticos o códigos maliciosos. Fases del phishing. Debido a la evolución tan fuerte en estos últimos años del phishing, diversos estudios determinaron diferentes etapas que se llevan a cabo para ejecutar este delito. Si se conocen estas etapas puede prevenirse y evitar estos ataques. También es importante saber que cada una de las etapas pueden variar de un ataque a otro dependiendo de su dificultad, del método empleado, de la complejidad y de la participación de la víctima. Podemos distinguir, pues, 6 etapas diferentes. 1. Fase de planificación. Como bien dice su nombre, es la etapa donde el estafador prepara su ataque. Decide quién será su víctima, cuál es el método que se enfermó, a qué organismo o empresa va a suplantar, qué busca con este ataque, qué medios utilizará. Esta es una etapa, se podría decir común a todos los ataques de phishing. El phisher es aquí donde toma una de las decisiones más importantes. Si el ataque va a ser realizado de forma individual o de forma colectiva. Según esta decisión, el atacante también se planteará problemas con los datos que desea obtener. Si son contraseñas de redes sociales, números de tarjetas bancarias, si quiere obtener datos personales y... Aquí también es importante conocer el tipo de complejidad y la participación que va a tener la víctima. Todo esto está directamente relacionado con los tipos de phishing. Una vez tomadas todas estas decisiones, el delincuente verá de qué medios dispone y cómo conseguir su objetivo. Teniendo en cuenta estas decisiones podemos distinguir 3 tipos de phishing. Alta complejidad / baja colaboración, por ejemplo el ataque al servidor DNS, víctima, media complejidad / media colaboración, malware, y baja / alta colaboración, víctima, correo electrónico. En estos 3 tipos de phishing se pueden encajar los definidos en el punto 7 de este documento. 2. Fase de preparación. En general, no hay mucha diferencia entre los 3 tipos de phishing según la complejidad y la participación, pero sí que hay diferencias en la manera de llevar a cabo el ataque, es decir, para su creación y consecución. Esto es así porque el delincuente, según el tipo de información que quiere conseguir, tendrá que utilizar medios diferentes, es decir, teniendo en cuenta las necesidades de cada delito. Por ejemplo, si hablamos de un destinatario individual, el correo electrónico que se le envía tiene que estar mucho más elaborado, mucho más preparado y personalizado, ya que la víctima es más concreta. Si se tratara de destinatarios colectivos, al ser un envío masivo no hace falta que el correo que se les envía sea tan personal. Un ejemplo de ataque más personalizado es uno realizado en el año 2007 en España, donde se suplantó la identidad de la agencia tributaria, utilizando exactamente el mismo logotipo de esta. Aquí se le comunicaba al usuario que tenía una devolución tributaria pendiente, y mediante un enlace falso les dirigía a una página web fraudulenta. Una vez en esta página web, se les pidió que rellenaran un formulario donde exigían sus datos bancarios. 3. Fase de ataque. Una vez enviados estos correos, aquellos tipos de phishing que necesitan la participación de la víctima de una forma alta o media, van a tener éxito una vez estas caen en la trampa, como abriendo el enlace fraudulento y dar sus datos personales. Aquí, según el tipo de phishing que se haya elegido, las tareas serán diferentes. Si hablamos de un phishing con baja participación de la víctima, como un ataque al servidor, la tarea fundamental será llevado a cabo este ataque con los medios necesarios. Si hablamos de los otros 2 tipos de ataque, la preparación consistirá en preparar las diferentes trampas para la víctima. En esta fase, es interesante conocer cómo se realiza un ataque de phishing por medio de un malware. Es decir, lo que sería la anatomía del phishing. Aquí distinguimos 7 elementos esenciales que son: el malware en sí, la infección, la ejecución, la entrada de datos, el atacante y el servidor legítimo. Hay 2 puntos de infección importantes. El momento de la propia infección, es decir, cuando el malware entra en el sistema sin necesidad de ejecutarlo, y cuando se ejecuta el código malicioso. Fase de recogida de datos. Como ya se explicó, hay 3 tipos de phishing.
Por tanto, si se trata de una media o alta colaboración de la víctima, habrá que esperar a que ésta ingrese sus datos confidenciales para así poder obtenerlos. Si se trata de un ataque al servidor, la tarea fundamental es ejecutar el malware para obtener esta información. El gráfico siguiente explica esta fase según el tipo de phishing. 5. Fase de ejecución del fraude. En esta fase, una vez que el phisher tiene los datos y consiguió su objetivo, los utiliza para beneficio propio o vende esta información a personas interesadas para que estos efectúen el delito. 6. Fase de postataque. En este punto, el phisher tiene como objetivo, eliminar todo rastro que pudiera luego inculparle a este delito. Cabe decir, que si hablamos de un phishing bancario, el estafador luego procederá a la comisión de otro delito. El blanqueo de capitales o similares. Tipos de phishing. Según el servicio que ataquen. Bancos y cajas. Aquí el objetivo es robar el PIN secreto, el número de tarjeta de crédito y datos análogos con el fin de lucrarse económicamente. Al poseer el atacante estos datos pueden utilizarlos para realizar transferencias a otra cuenta, realizar compras y pagos por Internet, retirar dinero de la cuenta. Consecuencia de esto es una gran pérdida económica para la víctima. Las excusas usadas son varias. A la posible víctima se le envía un correo con un enlace donde se le solicitan los datos porque su cuenta bancaria fue bloqueada por motivos de seguridad, o por un cambio de normativa en el banco, por ejemplo. Los bancos más conocidos que han sido falsificados son Indirect, Bankia, Banco Popular, pasarelas de pago online. La intención es igual que cuando se habla de bancos, obtener los datos bancarios. Las excusas que utilizan los estafadores son varias, por ejemplo que se produjo un cierre de sesión del usuario incorrecto o que se detectó una posible intrusión en sus sistemas de seguridad. Las empresas a las cuales surgen son PayPal, Mastercard, redes sociales. Aquí lo que se pretende es claro. Suplantar la identidad u obtener información sensible y privada del usuario de redes sociales. Las redes afectadas más comunes son Facebook, Twitter, Twenty, Instagram. El método empleado aquí es comunicarle a la víctima que se le etiquetó en una foto, o que alguien le envíe una solicitud de amistad, o por motivos de seguridad es necesario que envíe sus claves. Este tipo de phishing es cada vez más utilizado porque hoy en día las personas se comunican por este tipo de redes, el uso de las mismas va aumentando y cada vez es más común que sufran estos ataques. En la actualidad lo raro no es ser usuario de la red social, al contrario, es no serlo. Por tanto, el aumento del uso de las mismas hace que sea un blanco fácil para los phishers. Páginas de compra/venta y subastas. La pretensión del estafador en este tipo de phishing es obtener las cuentas de usuario de las víctimas y estafar económicamente al mismo. Las excusas típicas utilizadas para captar la atención del usuario son que se observan movimientos sospechosos, problemas con la cuenta de usuario. Las empresas que sufren estos ataques son Amazon o eBay. Hay que tener en cuenta que actualmente las personas utilizan cada vez más este tipo de servicios para la compra-venta. Antes no era un punto de atención de los phishers porque el uso de estas redes no estaba extendido. Hoy en día, el uso de las mismas es bastante extenso. Juegos en línea. En este medio los motivos son varios. Robar la identidad, robar los datos bancarios, los datos privados y suplantación de identidad. Los juegos online comunes suplantados por ejemplo es el mundo de Warcraft. Las excusas son parecidas a las anteriores. Todas destinadas a engañar al usuario. Soporte técnico y de ayuda de empresas y servicio. Un ejemplo muy común es el phishing a Apple. Aquí el objetivo es robar la cuenta al usuario, por ejemplo el ID del App Store para poder hacer compras con la identidad y cuenta bancaria de otra persona. Se suelen suplantar empresas como Outlook, Mail, etc. Almacenamiento en la nube. Las empresas que ofrecen este servicio de almacenamiento son Google Drive, Dropbox. Lo que se pretende conseguir son los datos privados, documentos, fotografías que el usuario almacenó en estas páginas web. Una vez obtenido estos datos, el estafador puede cometer varios delitos relacionados. Servicios o empresas públicas. Es un tipo de phishing que simula ser, por ejemplo, la Policía Nacional, o la Agencia Tributaria y por esto su riesgo. El phisher intenta infectar el ordenador de la persona y así obtener los distintos datos para su beneficio. Una de las excusas utilizadas más comunes, es cuando intentan avisar al usuario de una posible multa y es necesario obtener sus datos. Servicios de mensajería. Esta estafa es menos común. Aquí se utilizan empresas proveedoras de correo y mensajería para realizar el phishing y así obtener información privada del usuario.
Por ejemplo, la víctima recibe un correo electrónico de la empresa DHL informándole que ha recibido un paquete y le solicita sus datos. Falsas ofertas de empleo. Aquí hay diferentes tipos de oferta falsa que implican phishing para engañar al usuario y conseguir sus datos y a utilizarlos con multas fraudulentas. Estas hijo. Trabajar desde casa haciendo tareas manuales. Se piden sus datos y una cantidad de dinero para guardar el puesto de trabajo. Oferta de trabajo, llama e infórmate. Aquí se le pide a la víctima que llame a un número determinado de teléfono y aporte de sus datos. Empieza a trabajar. Solo tienes que aportar tus datos personales. Muy fácil, la víctima ofrece fotografías de su documentación personal y ahí es cuando empezarían a trabajar. Pero lo único que buscan es obtener información confidencial. Infórmate sobre un puesto de trabajo aquí. Lo que hacen es poner un anuncio con un enlace ficticio. Cuando la víctima entra en ese enlace, se le instala malware o rellenan formularios con información susceptible. Transferencias bancarias. Es el trabajo de mula o intermediario que utiliza el phishing bancario. Según el modus operandi. Phishing engañoso, phishing engañoso. Esta sería la forma en que se originó el phishing, AOL. Su procedimiento es sencillo. Consiste en el envío masivo de correos electrónicos en donde se suplanta una identidad legítima. En este email se piden unos datos por medio de un enlace ficticio y manipulado. Los motivos utilizados para engañar al usuario son varios, como la existencia de algún problema en la cuenta bancaria del usuario. La finalidad de esto es que la víctima ingrese sus datos en la página web a la cual dirige el enlace y así obtener esta información que luego puede ser utilizada por el phisher de forma fraudulenta, como realizar compras o suplantar la identidad. Existen diferentes variantes sobre el phishing engañoso. Una de ellas es la instalación de software malicioso en el ordenador del usuario por medio de mensajes. Hay unos rasgos comunes entre los tipos de phishing. El primero es la suplantación de sitios con reputación para así conseguir la confianza que necesitan. Otro rasgo es que utiliza la página web como cebo y utiliza todo tipo de artimañas para evitar ser descubiertos. Aquí se ve claramente cómo el phishing utiliza la ingeniería social, porque de algún modo u otro, necesita la colaboración de la víctima. Si ésta no cae en la trampa, el ataque de phishing no tiene éxito alguno. Dentro de este tipo de estafa también destacamos el vishing y el smishing. Por su parte, el vishing es una forma de phishing que utiliza como herramienta principal el teléfono. Resulta muy rentable ya que las personas actualmente tienen plena confianza en el uso del mismo y porque las empresas legítimas también utilizan este medio. Esta técnica utiliza un software llamado Guardialace que desde un ordenador realiza las llamadas telefónicas. Cuando la víctima descubre el teléfono se le intenta convencer de que visite una página web para que confirme sus datos o incluso le pidan sus datos personales en la misma llamada. El smishing por su parte, también es una técnica de phishing, pero en este caso utiliza los SMS para que la víctima caiga en la trampa. El primer caso de este estilo que se conoce fue en Pekín. A partir de este entonces el método ha ido evolucionando, donde en cada SMS se le avisa a la víctima que se le ha dado de alta en un servicio de pago y se le comunica que para darse cuenta de baja debe visitar determinada página web. Si la víctima accede a esta web se le instalará un software para capturar sus datos. El problema que se observa de este método es su elevado costo, aunque se conoce algún caso donde los estafadores hacen que el SMS corra un cargo de otra persona. Esto es un indicio de cómo se está haciendo cada vez más común su uso. Software malicioso, phishing basado en malware. Este tipo de estafa implica la instalación de software malicioso en el ordenador de la víctima. La propagación depende tanto de la ingeniería social como de la explotación de la vulnerabilidad del sistema. En el primer caso se necesita la acción de la víctima para que el ataque pueda dar lugar, por ejemplo que abra el archivo adjunto de algún correo electrónico y así el malware se le pueda instalar en el ordenador. En el segundo de los casos, el usuario tiene muy poca implicación. Es decir, aunque en muchas ocasiones es por parte del usuario la instalación de un malware, en muchos otros casos se pueden instalar debido a algún fallo en el sistema de seguridad del equipo. Independientemente de cuál sea el método utilizado, hay diferentes técnicas y utilización de diferentes programas para obtener el robo de datos. Estos son Keyloggers y Screenloggers. Los Keyloggers son programas que se utilizan para grabar y registrar las pulsaciones que se hacen en el teclado. Esto suele ponerse en marcha cuando el usuario ingresa en una página web que esté registrado en este programa, tales como entidades bancarias.
A partir de ese momento, el programa graba todo lo que se teclea en el ordenador y lo envía al physer. Esto ha evolucionado tanto que incluso a veces graban los movimientos que se realizan con el ratón. Los screen loggers, por su parte, tienen la misma función pero capturan imágenes que luego envían al atacante. Secuestradores de sesión y hackers. Estas aplicaciones actúan cuando el usuario ha accedido alguna vez a alguna web registrada por el software. O sea que no roba datos, sino que su actuación comienza cuando la víctima ya ha accedido a su cuenta. Esto se puede realizar instalando el software malicioso en el ordenador del usuario o mediante la técnica hombres en el medio. Troyanos web. Los troyanos son programas maliciosos que aparecen en forma de ventanas emergentes inesperadamente sobre la pantalla de validación de páginas web legítimas, con el fin de obtener datos privados. Lo importante aquí es que hacer creer al usuario que están en una web legítima, pero realmente no es así y estos por tanto introducido sus datos. Esta información se le envía al physer. Ataques de reconfiguración de sistema, System Reconfiguration Attack. Este tipo de estafa se realiza a través de la modificación de los parámetros de configuración del ordenador de la víctima. Una de las técnicas es modificar el nombre de dominio. Otra forma es la instalación de proxies a través del cual se canaliza tanto la información que entra como la que venta. Esta técnica también es conocida como man in the middle. Robo de datos. Por otra parte, es importante también hablar de la existencia de códigos maliciosos que se instalan en el ordenador y su finalidad es enviar esta información que recaban al atacante. DNS o farming. Aquí se incluyen las técnicas que se basan en la interferencia del proceso de búsqueda del nombre de dominio. Esta es una de las técnicas de mayor peligro porque tienen poca colaboración del usuario y parece todo más real. Introducción de contenidos, phishing de inyección de contenido. Esta técnica consiste en introducir contenido malicioso en un sitio web legítimo. Esto puede hacerse mediante diferentes modos como redirigir al usuario a otra página web o la instalación de algún tipo de malware en el ordenador. Dentro de esta técnica hay tres modalidades. Asaltar al servidor legítimo que aprovechan cualquier vulnerabilidad. Introducción de contenido malicioso al sitio web legítimo mediante lo que se conoce como cross-site scripting. Aquí se aprovecha alguna vulnerabilidad para introduzca datos sin ningún tipo de validación. Aprovechamiento de una vulnerabilidad SQL. Así consiguen la provocación de la comandos de bases de datos de un servidor remoto que conlleve la filtración de ejecución de datos privados y confidenciales. Se produce por una ausencia de los filtros adecuados, igual que en el caso anterior. Técnica del intermediario, hombre en el medio phishing. Se encuentra muchas veces introducido como un tipo de phishing, pero en verdad es una técnica más. Aquí el physer se posiciona entre el ordenador del usuario y el sitio web legítimo. Así puede leer, modificar y obtener la información que entra y sale del ordenador. Puede obtener todos los datos que desee con el fin de robar cuentas bancarias o el secuestro de la sesión. Motor de búsqueda phishing. Es como en el caso anterior, un tipo de técnica personalizada por los phishers que consisten en la creación de páginas web donde se ofrecen servicios o productos falsos. Las introducidas en los índices de los motores de búsqueda y una vez que el usuario realiza algún tipo de compra, esta información privada requerida. Normalmente este tipo de ofertas tienen precios muy buenos y muy bajos para que los usuarios de Internet caigan en la trampa más fácilmente. ¿Cómo protegerse de estos ataques? Lo más importante y destacable es que jamás se otorgue información susceptible, privada e intimidar a través del correo electrónico, llamada telefónica o mensaje SMS. Se puede estar seguro de que las entidades y organismos no solicitarán esta información utilizando estos medios. Estas empresas ya disponen de los datos del usuario y en cualquier caso, sería el propio usuario el que solicite esta información al organismo. Cuando desee visitar algún sitio web, es más seguro teclear la dirección URL en la barra de direcciones y no abrirla por enlaces que se le envían al correo o medios análogos. Las empresas, los bancos disponen de certificados de seguridad y grabados y por tanto son medios seguros. Si el correo electrónico es de alguien de confianza que le solicita los datos privados, es mejor cerciorarse de que es totalmente legítimo. Muchas veces los phishers utilizan este método para obtener mejores resultados. La víctima, al ver que es alguien de su confianza, aporta los datos que se le solicitan por medio del enlace. Si en el correo hay un documento adjunto, probablemente sea un virus y desee infectar el ordenador. Para no caer en la estafa, se debe estar seguro siempre de con quién se está contactando.
Si usted tiene dudas sobre la confianza del enlace, no haga clic y evite entrar en él. Si desea acceder a la web, mejor cliclee usted mismo el enlace en la barra de direcciones, cerciorándose de que escribe correctamente el enlace. Esto es recomendable porque en ocasiones los enlaces falsificados solo tienen una o dos letras de diferencia. Por último y más importante, si una persona cree ser víctima del phishing, es necesario que cambie todos los datos privados a la mayor brevedad posible. Todas las personas que utilizan Internet, especialmente el correo electrónico, corren el riesgo de ser víctima de una estafa. Para un phisher es muy rentable realizar este tipo de ataques. Envían correos masivos a millones de personas diariamente. Un pequeño porcentaje de estos usuarios caen en la estafa, con la consecuencia de un perjuicio económico para él y un beneficio para el phisher. Por este motivo, este tipo de malware seguirá y seguirá avanzando. Lo importante es que los usuarios de Internet también avancen y estén preparados. Como hemos visto, el phishing no solo se puede realizar por correo electrónico, sino también mediante llamadas telefónicas. Por eso es importante saber identificar una llamada falsa. Puede parecer legítimo, pero el código de área puede modificarse. Por eso hay que estar seguros de dónde proviene la llamada. Protección a través de un software. Los antivirus deben ajustarse y actualizarse a menudo para evitar este tipo de ataque. Pérdida económica a nivel mundial tiene una media de 593,12 €. En España estos fraudes no tienen tanto beneficio, siendo la media inferior a los 400 €. Esto es así por un motivo. Según el Código Penal español, para que una estafa pueda ser concebida como un delito, lo defraudado debe superar los 400 €, en caso contrario, se estaría hablando de una falta. Por tanto, a los estafadores les es más rentable cometer más ataques phishing de menor ganancia económica pero que sea constitutivo de falta y no de delito. NE.UU. Un estudio determina que las pérdidas económicas por este delito son mayores que cualquier otro tipo de fraude, rozando los 1,5 millones de dólares, mientras que por otros delitos son pérdidas que rondan los 2.400 $. Por tanto, llegamos a la conclusión de que a pesar de que los ataques por virus son más dañinos porque llegan a una colectividad mayor, el impacto económico por phishing es con mayor. En nuestro país, el impacto también es bastante considerable. Se han analizado los datos obtenidos en los últimos años ofrecidos por diferentes instituciones, cuentos como Inteco 13 o INE 14 y se llega a la conclusión de que este tipo de ataque ha pasado de 293 ataques anuales a 1.184. Como se ve, cada fraude no tiene una gran ganancia. Pero si se multiplica la ganancia de cada fraude con todos aquellos exitosos al año, se puede entender la dimensión del problema. Impacto social. Principalmente el phishing afecta a la confianza de los usuarios en realizar operaciones en Internet, sobre todo en realizar transferencias o transacciones. El phishing es un fenómeno en aumento, al igual que la tecnología, pero ambos aumentan a la misma velocidad y por tanto la confianza de los usuarios de Internet para realizar diferentes operaciones va disminuyendo. El miedo de ser una víctima de phishing se nota sobre todo en las plataformas de compra y venta online. Cada vez más personas tienen menos confianza a los sistemas de seguridad en la red. Según diferentes estudios, una de las cuestiones que más interesa a un usuario es su privacidad. Se siente más seguro en las páginas web que conoce y que le aportan mayor confianza y tranquilidad. Una cantidad importante de usuarios, rondando el 68%, determina que no se realizan compras por Internet por temor a ser estafado. Otros usuarios que no utilizan las bancas electrónicas explican, Instituto Nacional de Estadística, que lo harían si tuvieran sistemas de seguridad más fiables. Además, por otra parte, la desconfianza que crea en los usuarios que una empresa sea suplantada frena el uso de las mismas plataformas. La pérdida de seguridad de los usuarios en una empresa le causa perjuicios ya que su imagen pública se ve dañada y por tanto, cada vez menos usuarios confiarán en ellas. Un dato importante obtenido mediante estudios de instituciones dedicadas a la prevención del phishing, es que el 82% de estos ataques son realizados para obtener datos bancarios. Mientras que el 21,5% corresponde a ataques para conocer datos sobre empresas de compra y venta en línea. Agentes afectados. Cualquier persona individual o formando parte de una empresa o institución se puede ser víctima del phishing. Independientemente de cuál sea la víctima, todos ellos pueden ser atacados en un mismo nivel de un modo u otro. Todos son susceptibles de convertirse en las próximas víctimas de un phisher. Entidades financieras y empresas prestadoras de servicios. 1D.
Los puntos principales aquí para prevenir el phishing es la seguridad en las transacciones de dinero que se producen en estas páginas, por ejemplo, eBay. Por tanto, para los usuarios, es importante la seguridad y las medidas que estas páginas utilizar web. Actualmente muchas de ellas compiten en cuál tiene mejores niveles de seguridad, y esto es una ventaja. El usuario optará por aquellos sitios web que le ofrecen más confianza. Es una forma también de que estas entidades se actualizan y propongan medidas preventivas para evitar el fraude. Una de las instituciones que mejores medidas ofrece es la APUC. Esta web explica qué es el phishing y formas para combatirlo. Actualiza diariamente datos y estadísticas sobre esta estafa e información de nuevos modelos de phishing. Otra entidad muy importante es el Foro Abusos, donde su principal función es evitar que se produzcan delitos informáticos y lo más destacable es que participa con otras instituciones a nivel europeo. Bancos, cajas de ahorro. Si bien no es la única víctima del phishing, sí es la que más ataques recibe. Estas empresas son conscientes de los diferentes delitos informáticos que intentan causar pérdidas económicas a sus usuarios. Están actualizados con la mayor tecnología posible y si ocurre algún tipo de estafa, intente reparar el daño. Para evitar este tipo de ataques, los bancos también informan a sus usuarios de determinar medidas que ellos mismos tendrán que tener en cuenta para evitar ser una víctima, además de las medidas que ellos mismos proponen. Dos de las medidas más importantes es la contratación de empresas de seguridad y la creación de un grupo interno de seguridad informática donde se investigan supuestas páginas web fraudulentas y con código malicioso. Usuario particular. Al contrario de las víctimas anteriores, aquí no suplantan su identidad sino que intentan obtener sus datos confidenciales para luego utilizarlos a su conveniencia. Por tanto, es importante que un usuario de Internet sea consciente de los daños que puede producir Internet si no se conocen los diferentes delitos existentes y no se toman las medidas adecuadas. Por ejemplo, en determinadas ocasiones es preciso utilizar contraseñas de un solo uso, que caducan una vez usada y complica la ejecución exitosa del fraude del phisher. Ejemplos. A continuación expondremos dos tipos de phishing muy comunes. El primero de ellos es uno de los más importantes ya que afecta tanto a la entidad bancaria que suplanta como a la persona de la cual obtiene los datos privados. Además, en este tipo de phishing es importante destacar que para los phishers obtener luego el dinero de las cuentas bancarias supone contactar con una tercera persona que actuará como el intermediario o mula. Esta persona será la mayoría de las veces engañada. En el caso del phishing en redes sociales, es una práctica para demostrar que hoy en día el phishing está al alcance de cualquier usuario de Internet. Solo hace falta investigar un poco para conocer cómo realizar esta estafa y usurpar la identidad de una persona. En este último caso los phishers no suelen obtener beneficios económicos, pero su finalidad principal es simular que es la persona dueña de la red social para humillarla y ridiculizarla o conocer más datos privados de la misma. Phishing bancario. En el siguiente ejemplo, se verá cómo funciona un ataque phishing desde la recepción del correo electrónico. En primer lugar, la persona recibe este correo electrónico en la bandeja correo electrónico no deseado al no pasar los filtros de seguridad del correo electrónico. Si pasan los filtros lo encontraremos en la bandeja de entrada. El email que podemos encontrar, típico en estafas bancarias, es el siguiente. El link de este correo electrónico le dirige a una página falsificada que simula ser la web legítima del banco. A partir de ahora todos los datos que el usuario introduzca en esta página serán registrados y utilizados por el phisher para su propio beneficio. Para distinguir un correo phishing de uno legítimo podemos observar varias características. La primera de ellos, es que los correos electrónicos fraudulentos contienen un saludo genérico para ahorrar tiempo, tal como vemos en el ejemplo que utiliza First Generic Ben Kuser. Así se ahorrarán de escribir todos los nombres en diferentes correos electrónicos de uno en uno. El uso de vínculos forjados, es decir, aunque en el enlace se vea el nombre de la institución, del banco en este caso, no significa que el enlace sea real y fiable. Por otra parte, los sitios donde es seguro entrar, van acompañados de una S. HTTPS. Este significa seguridad. Otra forma común para saber si es un enlace falso, es que siempre requiere que se les otorgue información personal susceptible. Y además suelen ser mensajes que parecen urgentes, es decir, donde la información es requerida cuanto antes. Otro punto es que los remitentes desconocidos, o que el mensaje tenga muchos remitentes y que además también sean desconocidos. Por tanto, para no ser víctima de esta estafa, es importante ver y seguir todos estos consejos.
Para distinguir una página web de phishing podemos mirar la resolución. Una página fraudulenta suele tener poca resolución ya que se con rapidez y tienen una corta utilidad. Las direcciones web que suelen empezar con una dirección IP, suelen ser phisher. Recomendaciones. Para el sector financiero, tan proclive a estos ataques y anualmente el que más ataques phishing recibe, según estudios, se puede dar una serie de recomendaciones importantes, tanto generales como específicos. En las generales distinguimos. 1. Aunar esfuerzos. Un aspecto importante para la prevención de este delito, es contar con el apoyo de otras instituciones y con empresas destinadas a la seguridad informática y las FCSE. Esto es mejor así porque si cada empresa financiera denuncia aisladamente un caso de phishing, combatirlo será mucho más complicado que recopilar todos estos datos en conjunto y así poder llegar a mejores conclusiones. Por tanto, es imprescindible la existencia de una cooperación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad y las bancas electrónicas para poder unificar los ataques y descubrir su origen. 2. Actuaciones globales. Claro está que no se puede solucionar un problema desde el punto de vista de la banca o del usuario afectado. Combatir el phishing va mucho más lejos. Se necesita la cooperación de cuerpos especializados, no solo la entidad financiera o el usuario, sino por ejemplo, una empresa proveedora de telecomunicaciones que pueda reconocer cuáles son las páginas web sospechosas y así implantar medidas para evitar que alguien navegue por ella. 3. Uso de mecanismos preventivos. El usuario también debe tener los medios necesarios, como antivirus o herramientas anti-phishing. Y obviamente que estamos actualizados a los delitos de estos avances. Por otra parte, dentro de las medidas específicas distinguimos. 1. Autenticación de 2 factores. Son medidas de seguridad fuerte que el usuario tiene derecho a recibir por parte de su banca electrónica, cuentos como tarjeta de coordenadas. Se trata de una tarjeta que dispone de un usuario con una clave dinámica, lo que complica los ataques. Y es requerido para hacer transacciones de dinero. Cada vez que el usuario quiera realizar una transferencia tendrá que disponer de esta clave que cada vez será aleatoria. Es bastante exitoso frente a los ataques de phishing. Token de seguridad. Este permite la identificación del usuario. Pero tiene algunos inconvenientes como la incomodidad del usuario o su alto costo. 2. Tarjetas de crédito. Existe la creencia de que el uso de las tarjetas de crédito tiene menos confianza que las bancas electrónicas. Esto no es del todo así, ya que los métodos de seguridad de las tarjetas de crédito llevan utilizándose hace muchos años y cuentan con bastante seguridad. Por ejemplo, si se utiliza una tarjeta en un cajero automático, cualquier movimiento de fondos extraños será detectado ya sea por la cantidad extraída o por la ubicación. Inmediatamente se pondrán en contacto con el usuario para confirmar que es él quien está realizando estos movimientos. 3. Implementar reglas lógicas y de comportamiento. Aquí se memorizan pautas de actuación del usuario, permitiendo establecer caos fraudulentos diferentes alarmas. 4. Avisos al móvil por SMS. Esta medida tiene mucho éxito entre los usuarios ya que cada vez que se haga una transferencia o un pago, se le avisará al usuario vía SMS. Por tanto, siempre tendrá el conocimiento de qué está pasando en su cuenta. Es un método que funciona muy bien hoy en día debido a la dependencia de los usuarios a su teléfono móvil. El intermediario o mula. En el phishing bancario, una de las cuestiones más importantes es cómo puede conseguir el estafador extraer el dinero de las cuentas bancarias sin ser descubierto. Principalmente, los phishers se basan en técnicas de ingeniería social para conseguir la participación de una tercera persona y así, conseguir el dinero de la cuenta. Esta misma técnica es utilizado también para obtener estos datos bancarios. La ingeniería social significa que la víctima colabora para que se pueda realizar la estafa. La palabra mula no es nueva, sino que proviene del término anglosajón money mule que significa que una persona realiza transferencias de dinero el cual se obtuvo de forma ilegal en un mismo país a otro donde suele vivir el estafador. Para conseguir la participación del intermediario, también conocido como mula, el estafador le ofrece un puesto de trabajo desde casa, por ejemplo, en actividades administrativas. Uno de los requisitos es que el intermediario resida en el mismo país que la víctima. Por tanto, la mula realiza transferencias bancarias de una cuenta a otra, es decir, de la cuenta de la víctima a su cuenta, sin tener mayor problema y con rapidez.
Una vez obtiene este dinero, realiza una transferencia al Pfizer que le ofrece una identidad falsa y que suele ubicarse en países del este y por eso es difícil su condena, por medio de MoneyGram o similar, quedándose él mismo una pequeña retribución. Este intermediario, no sabe que está siendo partícipe de una actividad ilícita. El intermediario suele caer en esta trampa porque en muchas ocasiones, no tiene un trabajo estable y se encuentra en una situación de necesidad y al ofrecer esta oferta laboral, acepta sin pensarlo. Con este método, es muy fácil ocultar la identidad del Pfizer. Él solo se encarga de obtener los datos bancarios mediante esta técnica fraudulenta, pero luego la persona que tiene el trabajo de realizar estas transacciones es una tercera persona a la cual engaña. Punibilidad. Cuando la víctima es consciente de las realizaciones de estas transferencias, la primera persona acusada es el intermediario o mula. Este último no sabe que la actividad que estuvo realizando formaba parte de una estafa planificada por el Pfizer. El problema aquí se plantea para determinar si la mula puede ser culpable o no de estas acciones. El Código Penal español determina que para que una acción pueda ser constitutiva de delito, tiene que concurrir dolo o imprudencia. En estos casos, el dolor o la intención no existe. La persona no es consciente de que está cometiendo un delito. Pero por lo general, los tribunales españoles determinan que estas ofertas de trabajo también remuneradas debe llamar la atención del intermediario y este enchufe si realmente es un trabajo lícito. Por tanto, se considera que esta ignorancia deliberada no exime a la mula de la condena penal, y suelen ser condenados por cooperación necesaria o coautoría. Este tipo de condena suele ser muy criticada ya que no se personaliza y estudia cada caso concreto, no se determina si el intermediario puede ser o no consciente de que se trata de un delito según sus capacidades y además algunos juristas opinan que el intermediario también es víctima del estafador. Pero por lo general, en España se condena la figura del intermediario y en algunas ocasiones, suelen ser bastante duros en las condenas. Se les suele condenar por delitos de blanqueamiento de dinero y recepción o estafas. Actualmente en España, hay muy pocas sentencias absolutorias a las mulas en los casos de phishing. Un ejemplo de una sentencia condenatoria en un caso de intermediario lo muestra la sentencia de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares 264/2012. Actualmente, como el fenómeno de las mulas está en aumento, se creó una página web, http://www.bovear.co.uk, donde se exhiben diferentes ofertas de trabajo falsas para captar nuevas mulas. Phishing. Redes sociales. El phishing es un método que día a día avanza y se aplica con más frecuencia. Además del phishing bancario, uno de los más importantes a causa de las grandes pérdidas económicas que causan a la víctima, también encontramos el phishing en las redes sociales, como Facebook, Hotmail. Actualmente la mayoría de personas, sobre todo jóvenes, están conectadas a estas redes prácticamente cada día y por ello existen muchas formas de usurpar la personalidad de un usuario. A continuación se mostrará una técnica utilizada para obtener las contraseñas de las redes sociales mediante el envío de un exploit 16 al correo electrónico. En este caso la red social que intentaremos usurpar es Facebook 17. Lo primero que se hizo fue buscar una página de internet que tuviera lanzador de exploits gratuitos. Esta página es www.exploit.com. Aquí se puede observar cómo hay diferentes métodos de engaño para las diferentes redes sociales. 16. Pieza de software utilizada con el fin de aprovechar una vulnerabilidad de un sistema de información y así conseguir un comportamiento no deseado del mismo. 17. Red social utilizada por una gran cantidad de usuarios hoy en día. 18. Esta página web permite el envío de varios tipos de explotación en diferentes redes sociales. Lo primero que hay que hacer es registrarse en la página con un usuario y una contraseña. Una vez visionados los métodos de engaño, invitación, cuenta bloqueada, etiquetado o conectar Facebook, se elige uno de ellos para enviar a la víctima. Para que el exploit llegue a la bandeja de entrada, la misma página recomienda que el email falso que utilicemos sea de Gmail o de Hotmail. De esta forma se asegura que el exploit tenga más probabilidad de visibilidad por la víctima. Por ello, se creó un correo electrónico en Hotmail para asegurar que el engaño sea más creíble. Nuestro correo electrónico es facebookservice@hotmail.com. Este correo electrónico va a ser el utilizado para engañar a nuestra víctima. Una vez elegido el método y teniendo nuestro propio correo electrónico falso, procedemos a enviar el correo al usuario de Facebook. Por tanto, si estos pasos se realizaron correctamente, la víctima vería en su bandeja de entrada de correo electrónico un email procedente de Facebook.
Al abrir el correo electrónico, se ve un enlace que nos redirige a una página real de Facebook para que se arreglar el error. Este enlace fraudulento nos redirigirá a una página idéntica al original de la red social, pero la verdad es que es una página nuestra trampa que una vez coloquemos correctamente la contraseña, ya que no permite que pongamos mal la contraseña de Facebook, se envía a la página de donde proviene el exploit. Aquí es importante observar que en la barra de direcciones, aunque la página parezca totalmente fiable, el enlace es incorrecto. Pero es un detalle tan mínimo que las víctimas no suelen identificarse. Una vez colocada nuestra contraseña, se nos redirige a la página oficial de Facebook donde nos pide nuevamente nuestro usuario y contraseña y por tanto el usuario no sospecha que acaba de ser víctima del phishing. Nuestra contraseña ya está en manos del phisher. Como se puede observar, el phishing está en las manos de cualquier usuario. Eso sí, también hemos encontrado algunos inconvenientes para SDIR. Uno de ellos es que si se quiere usurpar la identidad de una persona concreta, se necesita saber el email de la misma, y esperar a que caiga en la trampa. No es un método que asegure tener éxito al 100%. Además, en esta página concreta, aunque el envío de los exploits es totalmente gratuito, el desvelar la contraseña no lo es. Otro inconveniente es que para que llegue a la bandeja de entrada, se tiene que hacer una cuenta falsa en Mail, porque su lanzador no asegura que llegue a esta bandeja y en cambio llegue a la bandeja de spam. Aún así, es una técnica con exploits que funciona y hoy en día su uso se está extendiendo.